Sí, doctor. Le vamos a dar términos que ayer solamente los mencionamos. ¿Qué es la menopausia? A ver, Iliam. Bueno, ya estás viendo. Entonces, la menopausia es la fecha del último sangrado menstrual. Esto debido a la declinación de la función de los ovarios. Y podemos definirla solamente cuando ha pasado un año de la última menstruación. O sea, tenemos que esperar un año para decir esa mujer ha hecho la menopausia. Mientras tanto, cuando las irregularidades menstruales se presentan, podemos hablar de perimenopausia. Ahorita vamos a definirla mejor. La edad promedio de la menopausia varía según las latitudes, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica podemos mencionar 43 más menos 3, o sea, de 43 a 49. Este es un estudio que nosotros hicimos con la ZLIN, Red Latinoamericana de Investigaciones en Menopausia, ya allá por los años de, mal no recuerdo, 2012, algo por ahí. Está reportada en la revista Menopause, que es una revista indexada europea, y también en la revista que teníamos del Centro de Investigación en Salud Reproductiva. Hicimos un estudio en Cochabamba con 500 mujeres, tuvimos un promedio de 48.6 años, con un rango de 43.8 a 53. En Latinoamérica el promedio es 45.3 en ese mismo estudio, ¿no? Y en el mundo generalmente puede abarcar desde 46 hasta 51 años, y siendo los casos extremos desde 43 hasta 53 años. ¿No? Es un amplio rango y depende de la raza, del país, si estás en Latinoamérica o en Asia, un poco así, depende de los estudios, pero más o menos es eso. Nos llamamos menopausia precoz cuando la mujer deja de menstruar antes de los 40 años. Se llama menopausia precoz o prematura. Llamamos menopausia temprana cuando ocurre en este rango de 40 a 44, pero más específicamente en ese estudio, y esto es pregunta de examen, de 40 a 43 podemos hablar de menopausia temprana, precoz antes de los 40. Y la menopausia puede ser espontánea o natural, si quieren llamarle, o inducida. Se llama inducida cuando cesa la menstruación por extirpación quirúrgica de los ovarios, con o sin histerectomía. ¿Qué quiere decir esto? Que si te quitan los ovarios, lógicamente ya no vas a menstruar porque ya no vas a ovular, o la mujer ya no va a ovular, o sea, una menopausia quirúrgica. Pero a veces solamente te quitan el útero y tus ovarios siguen intactos y vas a seguir ovulando todo, pero ya no vas a menstruar. Entonces, como es la menstruación, te quitan el útero, también ya entras en una menopausia, pero una menopausia, por decir teórica, porque tus ovarios siguen funcionando, ¿no? También hay otras ablaciones, no solamente quirúrgicas, también por quimioterapias, radiación. Una paciente que tiene cáncer de cuello uterino o algo, puede suceder una menopausia por ablación en forma radiactiva o por quimioterapia, ¿no? Cuando hablamos de menopausia tardía, después de los 55 años, cuando la mujer sigue menstruando, 55 o 56 años, y ya hablamos de una menopausia tardía. En algunos países se considera después de los 53 años, ¿no? Entonces, para que no haya confusiones, vamos a establecer bien claro, porque pueden ser preguntas de examen: menopausia precoz antes de los 40 años, temprana de entre los 40 y 43 años, tardía después de los 53 años. Ok. ¿Y qué será el climaterio? No es un hecho, una fecha específica como la menopausia. Entonces, la mujer puede decir: he hecho mi menopausia a mis 55 años.
Fue hecho a los 45 años, es una fecha, incluso se puede acordar de la fecha, ¿no? El climaterio es un periodo corto o puede ser largo. Actualmente se considera, según los últimos estudios, que la sintomatología climatérica puede durar hasta 20 años. Eso desde hace unos 10 años se tiene en cuenta según los estudios. Antes se consideraba que podía durar 10 años más, pero miren que largo puede ser hasta los 20 años. Esto ocurre durante el cual el organismo femenino se debe adaptar gradualmente a los cambios que suceden por causa de la declinación de los ovarios, o sea, que deja de producir estrógenos. Y marca una transición del estado reproductor, ¿sí? Antes de la menopausia, perdón, puede ser en la premenopausia o en la perimenopausia, al no reproductor, después de la posmenopausia, con o sintomatología climatérica. Entonces definimos también qué es la perimenopausia. Es el periodo antes de la menopausia que se caracteriza por irregularidades menstruales. Si no hay irregularidades menstruales, no hablamos de perimenopausia. ¿Y en qué se traduce eso? En que ya hay declinación de los estrógenos, esa mujer algunas veces ovula, algunas veces no, algunas veces menstrua y algunas veces no. Entonces eso se llama perimenopausia. Puede ser con síndrome climatérico o no tener sintomatología, ¿no? Con todo esto lo que hemos definido, el denominador común, o sea, es la falta de estrógenos, la declinación de la función ovárica, tanto reproductiva como la producción de estrógenos por los ovarios. ¿Y qué pasa con la sexualidad en el estado menopáusico, posmenopáusico? Como factor somático puede haber osteoporosis, que ayer hemos revisado. Puede haber mayor arteriosclerosis porque esas arterias, ¿sí? Ese endotelio de las arterias sufre cambios, sobre todo subida del colesterol, sobre todo el colesterol LDL, y baja del colesterol HDL. Dislipidemias, no solamente hipercolesterolemias, sino hipertrigliceridemias. Puede tener la paciente ya cefaleas, mareos, vértigos, dispareunia, que es dolor durante el acto sexual, poros de sequedad de la vagina, síntomas urogenitales, urinarios, también incontinencia urinaria, sobre todo de esfuerzo, ¿sí? Todos estos cambios son debidos a la falta de estrógenos. En algunos más, en otros menos. Pero la osteoporosis, la arteriosclerosis, las dislipidemias se producen en todas. Los síntomas pueden variar, ¿no? Un factor importante somático es las artralgias. Las pacientes, casi todas durante la menopausia no tratada, tienen dolores articulares. Y otro síntoma es la eritromelalgia, se llama dolor o tiene como una especie de ardor en la piel. También se quejan de eso las mujeres. Esos dos síntomas son importantes. ¿Qué pasa con el factor psicológico, aparte del somático? Alteraciones del estado de ánimo. Pueden tener insomnio, ansiedad, depresión, la habilidad emocional, ganas de llorar, ¿sí? Que puede ser mayor o menor dependiendo de cada paciente. Y el factor vasomotor, síntomas neurovegetativos, sofocos, sudoraciones. Los sofocos son los bochornos también, ¿no? Hot flashes, que le llaman los americanos. Sofocos, bochornos, sudoraciones. Eso es importante. ¿Y qué pasa con la sexualidad? La menopausia, si bien no es una enfermedad como tal, un hecho fisiológico que sucede, pero las complicaciones de la menopausia son estados patológicos, vale decir, la osteoporosis, ¿sí? La depresión, irritabilidad, arteriosclerosis, todas estas cosas son patológicos. Entonces a veces algún ginecólogo que no le gustan mucho las hormonas o que no sabe de hormonas, o algún oncólogo dice, no, la menopausia es fisiológica, entonces tienes que aguantarte, que no sé qué. No, si bien la menopausia puede ser fisiológica porque todas la sufren, las complicaciones son patológicas. Entonces hay que tratarlas si no hay contraindicación.
Expectativa de vida, pues antes en el Imperio Romano las mujeres vivían promedio 23 años, después en el descubrimiento de América ya 30 años, en la era victoriana 45 años, en el siglo XXI ya 79 años, dependiendo de los países también, ¿no? En Bolivia no he visto, no sé si en el INE que han sacado recién, después de un año, ahí está la expectativa de vida, pero también se ha aumentado y debe estar en mujeres del orden de los 68 años, tal vez 69 años. O sea, la mujer también, incluso en Bolivia, vive más tiempo. Y básicamente vive un tercio de su vida después de la menopausia. Después de la menopausia a los 50 años, vas a vivir todavía hasta tus 75 años y puedes vivir con achaques, unos 20 años, sofocos, bochornos, sudoraciones, irritabilidad, depresión, todo, y eso pues no se los deseo a ninguna mujer, ¿no? Entonces hay que tratarla. La menopausia constituye una transición psicosocial, un cambio en la vida que ocurre en un periodo relativamente breve y que perdura sus efectos afectando a grandes áreas de la conducta de la mujer, lo decía Parker. ¿Qué pasa? Los cambios urogenitales en la vagina. La vagina se adelgaza porque el epitelio de la vagina también depende de los estrógenos. No solamente la vagina, sino también de, por ejemplo, de los labios mayores, menores, incluso el cuello uterino se adelgaza, ¿no? Porque los estrógenos tienen efectos en la vagina y no solamente en la vagina, sino también en el meato urinario. Por eso la mujer tiene incontinencias urinarias porque también ha perdido el trofismo a nivel del meato urinario y de la vagina. Entonces la vagina se adelgaza, pierde elasticidad, sufre acortamiento, disminuye la vascularización, disminuye la lubricación natural y la respuesta sexual. También el pH se alcaliniza. Todo esto hace que esa mujer, lógicamente, le duela tener relaciones sexuales o sangre, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y también contraiga mayores infecciones, ¿sí? A nivel de la vagina y también a nivel de la orina, ¿no? Por eso la mujer tiene ya más infecciones urinarias, también por incontinencia, también puede tener descenso de la vejiga y de la vagina, porque desciende el útero, porque ya no hay estrógenos que estén aumentando el tono de estos órganos, ¿verdad? La vulva pierde tejido adiposo y subcutáneo, también se adelgaza. Labios mayores también pierden contenido graso. Vello pubiano disminuye. Todo eso, pues, ocurre por la falta de estrógenos. Todos los cambios urogenitales son los tejidos pélvicos y ligamentos. Hay un relajamiento del tono muscular con tendencia al prolapso. Entonces, descenso de vejiga, descenso de vagina, por descenso del útero. La uretra también hay adelgazamiento del epitelio, les decía que también está estimulado por los estrógenos, por el estradiol sobre todo. Baja de la presión uretral, alteración del soporte del cuello, y entonces hay mayor infecciones urinarias, ¿no? Descenso de la vejiga. El colágeno se incrementa en alguna parte. Tenemos muchos tipos de colágeno, como 6 tipos de colágeno. Hay colágeno a nivel de la piel, del tipo 1, tipo 2, pero también a nivel de las mucosas. Aumenta la actividad parasimpática, o sea, tienes deseos de orinar a cada rato, ¿sí? Disminuye el epitelio vesical, decrece la actividad simpática con aumento de la actividad vesical. Entonces puedes tener una vejiga neurogénica, independientemente que tengas descenso de vejiga, ¿no? Todo eso ocurre. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En prurito a nivel vaginal o del meato urinario, escozor, picozón, le llaman otros, sequedad de la vagina, dispareunia que les decía, dolor durante el coito, incontinencia urinaria al principio de esfuerzo, de urgencia le llaman, pero después puede ser espontánea incluso, disuria, poliuria, nicturia. Todo eso tiene algunos estudios de Rodríguez y Vargas, sequedad vaginal en la premenopausia apenas 14 a 40%, postmenopáusica 38 a 94%, dispareunia 11 a 25%, 40% a la mujer.
disminución de la libido 10 a 14%, y en la posmenopausia 38 a 78%. Ok, tipos de disfunción sexual en la posmenopausia: alteraciones del deseo, baja la libido, trastornos de la excitación, defectos orgásmicos pueden haber, con actividad sexual según las décadas de la vida. Entonces, en la perimenopausia, 90%, ¿sí? Acá todavía alta, según este estudio de Blumel en Chile, ¿sí? Después de la posmenopausia ya decae esto, entre los 50 y 59 años más, por quintilas está dividido, y más de los 60 a 64 años, apenas 52%. Esto también depende de las latitudes. En Chile, lógicamente, las mujeres se cuidan más, seguramente muchas de ellas también utilizan estrógenos como lubricantes. Ok, lo mismo, deseo, excitación, orgasmos, dispareunia. Sí, verán que a partir de, por ejemplo, la dispareunia, mayores de 65 años, mucho más en comparación con mujeres de 40 años, ¿no? Seguimos avanzando, no nos vamos a detener mucho. También el mismo estudio de Blumel. Y pueden contribuir muchas otras cosas más. Hay un síndrome que se llama síndrome del nido vacío. Cuando la pareja falta o los hijos se han ido, lógicamente esto se puede incrementar. También la impotencia de la pareja es importante para tener inactividad sexual, digamos. Falla o falta de deseo sexual, ¿sí? Según la edad, miren. Falta de excitación, lo mismo. No nos vamos a detener mucho. Síntomas psicológicos en la menopausia: disminución del rendimiento, sobre todo del rendimiento laboral, cognitivo también, astenia, nerviosismo, depresión, insomnio. El nerviosismo, otros le llaman irritabilidad, que es mejor dicho, ¿no? Disminución de la libido, todo eso ocurre. ¿Y qué tenemos que hacer los médicos? En la posmadurez hay un descenso general de la actividad y goce sexual en ambos sexos con la edad. Aunque existe mucha variabilidad dependiendo de las circunstancias, lo que les diga, el estrato social, si la mujer acude a su médico, si utiliza hormonas o no, ¿no? Entonces, un poco. Acá hay algunos estudios en mujeres y hombres de diversas universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford, en California, concluyó que la menopausia por sí e independientemente de los síntomas produce un deterioro del deseo y de la satisfacción sexual, con descenso de la frecuencia de los coitos, ¿no? En San Diego, lo mismo, 60% de las mujeres que se quejaban de insatisfacción sexual. En Sydney, el 70% de las mujeres que acudieron a una clínica de menopausia se quejaron también de problemas sexuales. Entonces depende dónde se han hecho los estudios, y esto es en mujeres generalmente bastante bien educadas en salud, ¿no? Efectos psicofisiológicos de los estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos? Actúa sobre la depresión incrementando la serotonina. Mejora la memoria, que es uno de los casos de insatisfacción incluso laboral, ¿no? Entonces, cuando se te dan estrógenos, la memoria mejora, verbal, a través de la acetilcolina. Hay receptores de estrógenos en el sistema límbico, como hay en varias partes, en el endotelio, no solamente en los órganos genitales, en el hueso, en todas partes, ¿no? En todos los estrógenos tienen estas funciones. Se piensa, hay muchos estudios que los estrógenos, por ejemplo, se han visto que hay mujeres que tienen Alzheimer, que son las que nunca han utilizado estrógenos, por ejemplo, en comparación a las que utilizan estrógenos, que es menor el porcentaje de enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa con los niveles hormonales en la posmenopausia? Disminución de la concentración plasmática de estrógenos, sobre todo el estradiol, también los andrógenos, por eso se explica también la disminución de la libido, y por supuesto el deterioro sexual, porque no hay buen flujo sanguíneo, porque los estrógenos, como les decía anteriormente, tienen receptores en el endotelio,
Cuando el estradiol está menor a 35 picogramos por ml, es el descenso en la actividad sexual, en ese estudio que les mostré de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, podemos nosotros cuantificar en una mujer posmenopáusica, cuando viene, ver cómo está su FSH y el estradiol. Si está muy bajo, lógicamente hay justificación para darles hormonas, más si tiene sintomatología climatérica. Perdón, que me ha pasado uno o dos. Correlación entre la caída de la testosterona y disminución del deseo sexual. Esto no solamente en hombres, posteriormente vamos a hablar, sino en la mujer también. Entonces, un tiempo, y ahorita recién está entrando de nuevo, que hay testosterona para mujeres también en geles, ¿no? Y también hay implantes, pero que son muchas dosis y es difícil de calcular, ¿no? En el exterior sobre todo, pero que llegan de contrabando de Brasil o de alguna parte. ¿Cuál es el estereotipo menopáusico? Varía según las culturas. Por ejemplo, en un estudio que hizo ya hace años o hace unos 30 años la doctora Martin no era en Oaxaca, era sí, en Yucatán, México, vio que las mujeres mayas no tenían ni síntomas, nada de la menopausia, sintomatología climatérica, nada, porque depende de las culturas también. Ellos en su cultura no concebían eso, la menopausia como una molestia, digamos, ¿no? Porque no tenían síntomas. Varía dentro de una misma sociedad según la clase social, lo que les decía. Seguramente las mujeres más acomodadas, las de mayor educación, sí tienen más síntomas que otras, ¿no? De la educación. Del médico, lo que les decía, ¿no? Hay médicos que no les gusta dar estrógenos o terapia hormonal de reemplazo, o son oncólogos, o son ginecólogos, o son endocrinólogos que no conocen mucho de las hormonas, entonces les da miedo. Y siempre ha habido una anticipación negativa de la menopausia por parte no solamente de los médicos, también de las mujeres, de las pacientes, ¿no? Tienen miedo a las hormonas ahí como una barrera. Ok, factores bio y socioculturales, actitud hacia la menopausia, nivel cultural y desarrollo profesional. Tiene que ver acontecimientos vitales, jubilación, tener pareja o no, también, envejecimiento natural, también, y factores económicos, los que les decía. Y antes era cultural, ¿no? Cuando la mujer, digamos, hace 30 o 40 años en Bolivia entraba a la menopausia y tenía alguna molestia y se quejaba con el marido y el marido le decía, no, tienes que aguantarte, es normal. Se quejaba por si acaso con el papá y el papá también le decía, tu padre, ¿no? Es normal. Iba con el ginecólogo y como si fuera su papá también les dañía y les decía, no, es normal, tienes que aguantar. Más o menos así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educación acerca de los cambios fisiológicos y anatómicos de la menopausia. La terapia hormonal y terapia estrogénica local también sirve. Otros andrógenos débiles como la dihidroepiandrosterona también, la testosterona también en parches, en geles, sirve. Psicoterapia de apoyo también, aspecto psicológico. Terapia sexual, hay sexólogos en otras partes del mundo, acá, alguno que otro, creo que en Santa Cruz. Actividad coital también es importante, los ejercicios físicos, los ejercicios de Kegel, cuando hay descenso de la vejiga, todo. Y hay otros sexólogos que enseñan incluso el aspecto, o se te dan consejos del aspecto coital, ¿no? También. ¿Qué podemos hacer nosotros, sí, cuando nos viene una mujer que quiere cuidarse para la menopausia? Eso es lo más importante, dar educación. Entonces tenemos que decirle, no tal vez a los 30 años, sino a los 38, 40 años, que se prepare para entrar a la menopausia, porque va a cambiar su fisiología, va a dejar de producir estrógenos por sus ovarios y va a empezar a engordar de la barriga, se le va a adelgazar la piel, va a empezar a caer el cabello. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que haga ejercicio para que no le crezca más la barriga, ¿no? Que deje de fumar si es que lo hacen. La dieta saludable es importante, el ejercicio y la dieta es importante en esta etapa 38, 40, 45 años para que la mujer se eduque, se discipline en el ejercicio y empiece a comer más sano.
dieta rica en calcio, tal vez no los 1500 miligramos, ¿sí? O 1.5 gramos que habíamos dicho ayer, tal vez con 1000 miligramos en esta etapa está bien, o tomar mucha leche descremada, yogur dietético, quesos frescos, mantener el colesterol en bajas concentraciones, menos de 200, ser consciente de las hormonas en nuestra vida. Entonces, cuando uno habla de hormonas o te vienen pacientes, me dicen, doctor, he venido porque mis hormonas pueden estar alteradas, me ha mandado el ginecólogo, no sé quién, y saber que nosotros como médicos o como estudiantes, que hay cientos de hormonas. ¿Sí? Una de las hormonas son los estrógenos y la testosterona, pero hay, como sabemos nosotros, hormonas tiroideas, cortisol, hormonas proteicas como la insulina, hormona de crecimiento. Entonces tenemos un sinfín de hormonas. Tenemos que enseñarles cómo bajan los estrógenos durante la menopausia o ya durante la perimenopausia, ¿no? Entonces educarlas mejor. Ok, y esto con la longevidad, no sé si me han escuchado decir, ahora hay estudios de la metformina con la longevidad, por ejemplo, ¿no? Y siempre se ha pensado que los estrógenos y la testosterona te dan mayor longevidad. También tú cuando entras a la menopausia o al climaterio masculino, empiezas a envejecer, tu cabello se cae si no te dan hormonas, tu piel se adelgaza, te vuelves viejita, tus huesos empiezas a descalcificarte, osteoporosis, osteopenia, el hombre pierde masa muscular porque la testosterona también estimula, como vamos a hablar después, los músculos. Y con la terapia hormonal de reemplazo, la mujer rejuvenece, pierde hasta la vasiga, disminuye la adiposidad de la vasiga, siempre que también coma sano y haga ejercicio, ¿no? Y lo ideal, esto es de la terapia hormonal de reemplazo o la terapia de reemplazo hormonal, es lo mismo, que esa mujer se mantenga sana y joven como antes de la menopausia. Esa es la idea. Y los médicos podemos intervenir eficazmente en esto, ¿no? Para que nuestros pacientes vivan más y vivan con calidad de vida que queremos, ¿no? Que su declinación de hormonas, ¿sí? Sean mínimos los trastornos y la sexualidad, siempre con el apoyo de hormonas. Y cuando no se puede dar, pues tendremos que dar otras alternativas, ¿no? Cuando hay una contraindicación absoluta, como es el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio. Después, no hay otras contraindicaciones absolutas en la mujer. ¿Sí? Y hay algunas contraindicaciones relativas, como las migrañas, puede haber una mujer que haya tenido ACV o tromboembolismo reciente, no le puedes dar los primeros 6 meses, pero después hay que valorar volverle a dar. Entonces, la salud de la mujer no se refiere únicamente a una mujer. Estamos hablando de la salud de nuestras familias, de nuestra mamá, de nuestras tías, de nuestras hermanas y de todo un país, ¿no? Eso es importante señalar. Ok, si nos da chance todavía, vamos a tocar rápidamente, ¿sí? Tenemos todavía de climaterio masculino. Me permiten un momento y ahorita continuamos. Ok, salgo de esto.
Ya continuamos entonces con el climaterio masculino. Aquí está como hipogonadismo masculino y infertilidad masculina, es lo mismo. Entonces, les decía, creo que esta es una imagen. A ver, la agrandamos un poco. De, si mal no recuerdo, de Hércules. Entonces les decía que también tenemos receptores de testosterona en el cerebro, como hay de estrógenos en la mujer, en los músculos, hasta en los riñones, en el hígado, en la laringe, eh, incluso en los huesos hemos hablado, en la piel, por eso nuestra piel es más gruesa y más en general que las mujeres, y ahí, por supuesto, en los órganos sexuales o en los genitales externos, ¿no? En el pene, en los testículos producen la testosterona, ¿no? En el corazón también, en el endotelio que les decía, en todas partes, ¿no? En todas partes hay receptores de testosterona. Entonces, esos son los órganos blancos de la testosterona. La laringe, por esto de la voz, y eso se manifiesta en la pubertad, que vamos a hablar mañana. Ok. Entonces, esta diapositiva que hemos visto el otro día, hablando de retroalimentaciones, ¿sí? Habíamos visto que el hipotálamo, ¿sí? Que manda mecanismos de retroalimentación tanto positiva como negativa a nivel de la hipófisis anterior, con la LH y FSH, y a nivel del testículo, en las células de Leydig para producir testosterona, en las células de Sertoli para producir espermatozoides. Y estos son los órganos blancos, habíamos dicho la laringe, las cuerdas vocales incluso, el tejido óseo, muy importante, por eso los hombres en general tenemos más masa ósea que las mujeres, es un dimorfismo sexual que ayer hemos hablado, ¿verdad? En el folículo piloso y también el sebáceo, ¿no? Por eso nuestra piel es más gruesa en general y más grasosa también, y eso se ve fehacientemente cuando un adolescente está con acné, ¿sí? Ok, y por supuesto en los músculos, ¿no? Y como no, en los genitales, no solamente externos, sino internos, como la próstata también tiene receptores. Por eso cuando a un paciente no le pueden dar un análogo de la GnRH como el decapretil para tratar su cáncer de próstata, acá en Bolivia sobre todo, por motivos económicos, no sé qué, le sacan ¿sí? Los testículos para que no produzca testosterona y para no hacer que esa próstata, el cáncer de próstata vuelva a crecer, ¿no? Ok, esto que ya lo conocen, lo hemos visto el otro día, ¿sí? Es lo mismo de ahora, incluyendo la inhibina, sobre todo la B, pero hay activina A y B, y hay inhibina A y B también que ayudan, esas son hormonas proteicas. ¿Qué pasa cuando un varón empieza a declinar la testosterona? Gracias para los varones que no declina en forma abrupta, ¿sí? En las mujeres la menopausia sí es en forma radical, por así llamarlo, ¿no? En forma vertical baja. En el hombre es más paulatina, más gradual, a no ser que te sirven los testículos por algún motivo, en este caso un cáncer testicular o de próstata. Entonces, ¿qué pasa? Hay reducción del apetito sexual, la libido disminuye y la actividad sexual, ¿no? Disminución de las erecciones espontáneas, disconfort mamario, puede haber ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Es el crecimiento de la glándula mamaria, ¿sí? Hay ginecomastia de la adolescencia, pero hay ginecomastia en el adulto varón también, sobre todo si es gordito. Eso se explica por la metabolización de la testosterona a nivel hepático y por el aumento de los estrógenos a nivel hepático también, sobre todo en pacientes gordos. Hay conversión en la grasa de estrógenos de un tipo de estrógenos, de un estradiol a una estrona, que es una hormona femenina más suave, y en el varón hay conversión de la testosterona a estradiol, ¿no?
Entonces hay conversión en el de tejido graso. Entonces puede haber ginecomastia. De hecho, ustedes deben ver en los adultos gorditos, ya en los viejitos, cómo les empieza a crecer las mamas, ¿no? Los testículos pueden ser muy pequeños, menos de 5 ml. Normalmente un testículo, ¿sí?, normal en un adulto está entre 18 y 20 ml. Acá menos de 5 ml están pequeños y muy atrofiados. Pérdida de estatura por osteoporosis, fracturas con pequeño trauma, como la fractura de Coles en la muñeca, baja densidad de la mineral ósea que hemos hablado ayer, reducción de la masa muscular y de la fuerza, eso se llama sarcopenia, porque les decía que la testosterona tiene receptores en los músculos, ¿no? Y en algunas ocasiones puede haber bochornos y sudoración. Es menos común que en la mujer, menos frecuente, pero puede haber, ¿no? Entonces eso es por la baja de la testosterona. ¿Qué más puede haber? Menos específicos, disminución de la energía, motivación e iniciativa. Y esto se ve en el trabajo sobre todo. Y también hay sensación de tristeza o melancolía que a veces el hombre lo oculta, ¿no? Ánimo deprimido y distimia. A veces el esposo viene del trabajo todo a la casa de mal humor, ¿sí? Y es porque le está bajando la testosterona. Y la mujer piensa que es porque le ha ido mal en el trabajo, porque ha peleado con su, qué sé yo, con su amante, algo así. No, puede ser también solamente por la baja de la testosterona. La falta de concentración es muy importante y de la memoria, sobre todo en el ámbito laboral, sobre todo si ese varón, qué sé yo, trabaja en un centro de investigación o da clases, como en la Facultad de Medicina, o hace otra labor que requiere mucha concentración y utilización de la memoria, ¿no? Puede haber disturbios del sueño, somnolencia, anemia leve, pero puede tener anemia. ¿Por qué? Porque la testosterona también tiene que ver con la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, si tienes poca testosterona, pues puedes entrar en una anemia leve, ¿no? Incremento de la grasa corporal, del índice de masa corporal, pero sobre todo a nivel abdominal. Le crece la guata. Disminución del trabajo y la performance física, porque lógicamente la musculatura ha disminuido. No solamente la musculatura, sino la fuerza muscular, ¿no? Entonces, variación diurna de las concentraciones de testosterona total sérica. Esto es lo que ocurre normalmente en un hombre joven, ¿sí? Hay una variación diurna. Concentraciones de testosterona en nanogramos por ml, en las ordenadas, en las abscisas en el tiempo, en 24 horas, digamos. Cómo empieza a declinar desde la mañana hasta la tarde y en la noche aumenta, ¿no? Por eso algunos varones tienen erecciones matutinas, ¿no? Esto es normal. Y en el hombre adulto, adulto mayor, ¿sí? ¿Cómo disminuye esta variación? Se hace más aplanada, sin perderse totalmente, más o menos con el mismo ritmo, pero claramente disminuido, ¿no? Si aquí tenías una concentración en promedio de 7.4, acá apenas de 5.4, ¿no? Ok. Entonces, lo que les decía siempre, se llama síndrome de declinación de andrógenos en el adulto varón también. Otros le llaman climaterio masculino. Yo le llamo de ambas formas, pero otros, el otro día en Santa Cruz, unos argentinos y todo le llaman andropausia. No me gusta ese término de andropausia. Yo solamente le utilizo cuando es una andropausia quirúrgica, o sea, una orquiestomía, porque cae abruptamente, ¿no? Sí, porque después se forma gradual. Y como les decía que a mí me gusta siempre la historia clínica, siempre hay que hacer una historia clínica bien hecha y te va a llevar en este algoritmo a ver a través de la historia clínica que le tienes que hacer y está, ya ves, con signos y síntomas de climaterio masculino, entonces le pedirás una testosterona total en ayunas. Si está normal, pues no pasa nada. Si está baja, menos de 300 nanogramos en este caso, puedes
excluir algunos factores reversibles, como algunas enfermedades, drogas, deficiencias nutricionales, o repetir la testosterona, y no es confiable. Puede ser la testosterona total o la libre. La libre es más exática. Si hace la testosterona total, tuviera que estar supeditada o se llama corregida con la SHBG, que la SHBG es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Después puedes medir la LH y FSH para ver si el hipogonadismo es de carácter, ¿sí?, central en la hipófisis o primario en los testículos. Si se confirma que está baja la testosterona, menos de 300, como les decía, o la testosterona libre, menos de 5, ¿sí? Entonces hay que ver cómo está la LH-FSH para ver si es primaria, ¿sí?, como en el Klinefelter, sobre todo, o en un síndrome de Klinefelter, sobre todo, si es primario, o si has tenido alguna atrofia testicular, si has sufrido, por ejemplo, de niño, una criptorquidia, no se han desarrollado los testículos, entonces es este patrón. LH y FSH elevadas y la testosterona baja. Si es secundaria a nivel de hipófisis, hipotálamo, habrá que ver la prolactina, que les decía que es raro en el varón, pero se puede elevar, y no tiene síntomas muy manifiestos, muy floridos, ¿sí? Ver también cómo están las hormonas hipofisiarias, el hipófisis anterior, otras hormonas, la TSH, por ejemplo, ¿sí? O hacer una resonancia magnética nuclear para ver si hay un tumor hipofisiario o si hay una sarcoidosis a nivel hipotalámico, algo que nos esté condicionando eso, ¿ya? Si es normal, la testosterona, la LH-FSH, pues estamos tranquilos, le damos seguimiento nomás. Pensamos que la disfunción eréctil no es de carácter orgánico, sino de carácter funcional, estrés, puede ser, ¿sí?, algún problema de alguna otra enfermedad. ¿Cómo se trata? Hay que corregir la disfunción sexual. Hay preparaciones de testosterona en el mundo, muchísimas. En nuestro país, básicamente, tenemos ahorita 2 inyectables y ahorita me acaban de comunicar que solamente tenemos un inyectable, ¿sí?, que es el cipionato de testosterona, un decanoato, el cipionato que teníamos de 1 gramo, creo que estas semanas no están trayendo. Y tenemos recién un gel, Testopic se llama, que es recién entrado hace un mes, que viene de 5 gramos, al parecer es la dosis baja, que se pone en gel a nivel de la piel. Cada día viene con 30 sachets, creo, ¿no? Y en otras partes tenemos desde geles transdérmicos, parches transdérmicos, parches transbucales, sublinguales, escrotales, todo, ¿no? En otras partes también tienen los preparados de natato, un decanoato, cipionato, que se dan cada semana o cada 4 semanas, que son más fisiológicos, digamos, ¿no? En Estados Unidos tienen cada semana, cada 4 semanas también. Nosotros tenemos acá los trimestrales de cada tercer mes, y a veces puedes ampliar a 4º mes o a veces a 2º mes, dependiendo de las respuestas. Implantes de testosterona también en otras partes, en mujeres en Latinoamérica están utilizando mucho a nivel de Brasil, sobre todo, y de ahí parte para Chile, Perú, también están utilizando implantes las mujeres, pero al parecer dosis muy altas, ¿no? Entonces, está enronqueciendo la voz a algunas mujeres que están utilizando implantes. No están muy aprobadas todavía porque no están estandarizadas. Hormonas hipofisiarias, sí, podemos utilizar. Hay una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana que tenemos acá, parece que llega de contrabando nomás, que tiene la misma acción que la LH. De hecho, comparten una de las subunidades, la alfa es parecida a la LH, la beta difiere, por eso se hacen las pruebas de la HCG. La beta es propia de la placenta, del embarazo. Se puede poner FSH y LH como el GnRH también para estimular la producción de testosterona, pero son más caras, que les decía, en terapia pulsátil, sobre todo cuando queremos corregir la infertilidad, ¿no? Tanto femenina como masculina, se puede utilizar GnRH para
hacer que pulsen mejor tus hormonas, tanto la LH y FSH, para producir estímulos a nivel de los ovarios o de los testículos para mejorar el aspecto reproductor. ¿Qué pasa cuando damos mucha testosterona? Lógicamente, aumenta ¿sí? El hematocrito, la hemoglobina, podemos provocar hasta una policitemia, una poligluburia, ¿no? Porque aumenta la testosterona estimulando, ¿sí? Incluso la eritropoiesis, o sea, a nivel de las hormonas que aumentan la eritropoiesis. Entonces hay que irnos con cuidado, sobre todo en pacientes que vienen del altiplano, que son poliglobúlicos o que tienen eritrocitosis excesiva, porque actúan a nivel de la eritropoyetina, la testosterona estimula ahí. Puede haber retención de sodio y agua. Cuando tienes una vesícula colestática, las preparaciones orales pueden afectar porque tienen una vía hepática. Las transdérmicas no, porque no pasan por vía hepática, no pasan por la vena porta directamente, pasan a sangre arterial. Podemos acelerar un cáncer de próstata o podemos aumentar una hipertrofia prostática benigna y provocar retención urinaria de urgencia incluso porque la testosterona estimula la próstata. Al principio puede haber por un mecanismo paradójico ginecomastia, después eso se resuelve espontáneamente, ¿sí? Y esto sobre todo hay que tener cuidado en hombres obesos. Puede haber apnea del sueño, puede haber priapismo, supongo que saben qué es el priapismo. A ver, Gillian, ¿estás por ahí? ¿Alguien está por ahí o...? ¿Hola? A ver si no está nuestro teléfono. Ahí volvemos. ¿No me escuchan? Gillian, Jess, ¿qué es el priapismo? Sin vergüenza ninguna porque no está al lado ninguna de Sí, tus lo escucho, compañeras. doctor. Erección, en este caso estaríamos hablando de una erección prolongada del pene, doctor. Una erección prolongada, sostenida y dolorosa del pene. Eso es algo duro, creo que se produce algunas veces en urgencias incluso y hay que poner uy, una, oh, sí, una sustancia que se llama papaverina intracavernosa, y con eso disminuye eso, ¿no? Pero si no tienes la papaverina estamos un poco fregados, un poco en conflictos. Ok, entonces puede haber acné, sobre todo si ese paciente ya ha tenido acné. Puede haber conducta agresiva porque la testosterona lógicamente es una hormona que te aumenta la agresividad y está relacionada básicamente con la dosis. Entonces hay que irnos siempre con cuidado. Puede haber atrofia testicular porque está sustituyendo la producción de testosterona por tus testículos. Entonces siempre hay que preguntarle al varón si ya no tiene deseos de fertilidad, todo eso, ¿no? Entonces te reemplaza bien, pero te disminuye más tu propia producción. Disminuyendo las gonadotrofinas, la LH y FSH van a estar aplanadas, casi en cero. Y puede disminuirte el colesterol bueno, el HDL, disminuye la TBG, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, disminuye la SBG, que es la hormona, no, la globulina transportadora de ACTH, y corticotrofina, ¿ya? Entonces eso te hace variar un poco las hormonas libres, sobre todo en la tiroides hay que contemplar mucho eso, que puede variar un poco la T4, hay que pedir la T4 libre, no la T3. ¿Cuándo está contraindicada utilizar testosterona? El riesgo es muy alto en eventos serios, cáncer de próstata, sobre todo metastásico, cáncer de mama también. En el hombre, acuérdense que también hay cáncer de mama, no muy frecuente, pero ahí hay que contemplar. Riesgo moderado, induración del nódulo prostático, que sí tenía y no estaba diagnosticado. Inexplicable elevación del PSA, siempre hay que pedirle PSA, perfil de lípidos completos y
el PSA no solamente el total, sino el libre en el varón, si se puede una ecografía más, y pruebas de función hepática, porque estos preparados inestables se metabolizan en el hígado. Eritrocitosis hay que ver si su hematocrito está mayor de 50, probablemente no hay que darle. ¿Sí? Síntomas severos del tracto urinario inferior o la hipertrofia prostática benigna. Hay que cuantificar este score que manejan los urólogos, si está más del 19, no hay que dar. Insuficiencia cardíaca congestiva severa, clase funcional de la New York 3 o 4. En la 1 y 2 puedes dar. ¿Cómo se monitoriza? Examen de tacto rectal y PSA. Hay que hacer tanto el libre como el total y sacar la relación libre-total. Al principio, en forma basal, a los 3 meses que has dado el tratamiento y en concordancia con las guías. Si sube la PSA total más de 4 nanogramos, hay que suspender. ¿Ya? O hay aumento de la PSA mayor a 1.4 en los 12 meses últimos del tratamiento. Anormalidades en el tacto rectal, si hacen un tacto rectal, bueno, eso más los urólogos o algunos endocrinólogos que pueden hacer, o andrólogos o biólogos de la reproducción, o también los prostólogos, ¿sí? Hay que ver si hay alguna alteración, pues hay que suspender. Incremento de este score que les decía, ¿no? En los últimos, con síntomas prostáticos. Ahí hay algunos casos, no nos vamos a detener. A ver qué hora tenemos. Ya estamos en hora. Hay varios casos de casos clínicos, ¿no? Entonces acá midiendo la testosterona, ¿sí? La total, ¿sí? Podemos medir la libre, ¿sí? La hormona luteinizante y la SHBG. Podemos medir en nuestros pacientes y miren cómo todo es, por ejemplo, la LH a medida que pasa la edad va subiendo porque empieza a declinar los testículos, ¿no? Y la testosterona a medida que también pasan los años va disminuyendo, la libre más rápidamente y al contrario la SHBG que tiene un mecanismo, ¿sí? Contrario, va subiendo a medida que pasan los años. Entonces, como comprenderán, la testosterona libre, que es la más bioactiva, disminuye y lógicamente ese varón, aunque solapadamente, gradualmente, va a tener menos testosterona. Entonces, pues con la edad y con la baja de la testosterona se engorda, ¿no? Más o menos físico. Un abdomen prominente, donde el pene apenas se ve, ¿sí? Y la ginecomastia, a comparación de este hombre musculoso, ¿sí? Con los restos anteriores bien marcados, sin mucho músculo a nivel de los muslos, piernas también, bíceps, tríceps, a todas partes, incluso en el cuello, ¿no? Entonces, esos son los efectos de la testosterona. Entonces, este estudio europeo de hombres de edad, ¿sí? Lo mismo que en el anterior, y relacionados más con el índice de masa corporal, ¿sí? A más índice de masa corporal, pues sí, disminuye sobre todo la testosterona libre, dependiendo de qué nivel tienes. Esta mañana con mis alumnos estábamos analizando cuándo es sobrepeso, todo, y estos son criterios de la ONU, ¿no? Pero hay algunos criterios que son más estrictos en el índice de masa corporal. No nos vamos a detener mucho, más o menos como la anterior, pero relacionados con el índice de masa corporal. A mayor subida del SHBG, mayor subida de los índices de masas corporales en estos pacientes y lógicamente baja de la testosterona, sobre todo libre. Cuanto más gordito, menos testosterona activa y cuanto más edad también, ¿no? Entonces, es bueno llamar en el varón anciano o en el varón adulto mayor, ¿no? Acá pueden ver también las ordenadas en los porcentajes, en un estudio de Baltimore, y la edad en décadas, ¿sí? Como la testosterona, ¿sí?
en comparación con el adulto joven, ¿ven? Es mucho menor. ¿Y cuáles son los factores contribuyentes? Lo que les había dicho, incremento de la SHBG, quizás debido al aumento en el estradiol, y en la estradiol se abrevia por si acaso así, en bioquímica, y estrona así. Cuando tienes más grasa visceral, aumenta la conversión, sobre todo, de testosterona a estradiol y a estrona, ¿sí? Por un mecanismo enzimático. Aunque hay mayor disminución de la testosterona libre, también disminuye la testosterona total, como hemos visto en las anteriores gráficas. Disminución en número y volumen de las células de Leydig, también por la vejez. Disminución de la biosíntesis esteroidea, no solamente de testosterona, sino de andrógenos libres o débiles, como la dehidroepiandrosterona, por ejemplo. Decremento de la irrigación sanguínea de los testículos, lo mismo. Falla de la respuesta compensatoria hipotalámica hipofisaria, por eso empiezan a elevarse el LH-FSH. Disminución en el número y función de las células de Sertoli, por eso ese paciente puede disminuir su potencial de fertilidad también, con decremento del espermatogénesis y motilidad espermática, no solamente disminuye la concentración de espermatozoides. ¿Alguien sabe el número normal de espermatozoides por ml, la concentración? Más de 15 millones por ml. Entonces no solamente disminuye la concentración, sino la motilidad espermática. ¿Qué consecuencias? Disminución de la libido y de la función eréctil, se llama disfunción eréctil, osteoporosis directa, porque te falta testosterona, o por la sarcopenia, ¿no? Disminuye la musculatura y aumenta la grasa. Disminuye la eritropoiesis, por eso puedes tener una anemia leve. Alteración en la cognición y en la concentración, en la memoria. Disminución de la próstata, ¿sí? Y por consiguiente, si no tienes testosterona, puede disminuir incluso tu hipertrofia prostática benigna, y en algunos casos raros incluso el cáncer puede disminuir, aunque no te den tratamiento. Disminución de la apnea del sueño, otros, corazón, lípidos, sistema inmune. Esas son las consecuencias de la falta de testosterona. Pero en los tratamientos hay diversas versiones. ¿Es fisiológico el descenso de la testosterona? Sí, como hemos podido ver, ¿no? Es más gradual que en la mujer. ¿Es malo o bueno? Revertir el descenso de testosterona puede ser beneficioso, incrementamos la musculatura, disminución de la grasa, incremento óseo, mejora la función sexual y la función cognitiva, pero hay que tener mucho cuidado en el cáncer de próstata y en la hiperplasia, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con la eritrocitosis, son pacientes sobre todo del altiplano, apnea del sueño si son gorditos, sobre todo. Hay muchos estudios más, como el de Western, de la Universidad de Northwestern en Chicago. No nos vamos a detener y creo que eso es todo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no, doctor. Bueno, si eso es todo, espero que hayan entendido tanto el climaterio femenino como el masculino. Y nos veríamos con la última clase mañana. Vamos a hablar de pubertad, tanto en el hombre como en la mujer, en los niños, quiero decir. Y pubertad fisiológica un poquito y pubertad precoz sobre todo. ¿Ya? Sabemos que es más frecuente en mujercitas, entonces vamos a hacer más hincapié en el tratamiento de la pubertad precoz. Nos vemos mañana, y mañana también pues los invito, ya han debido saber de la invitación para recibir qué sé yo, el certificado de acreditación en el aula grande de la facultad, a las 10 creo que es. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Buenas noches.